Cuando, Recording in progress. cuando nosotros hablamos de cara, lo primero que ustedes deben saber es que existe un nervio, ¿ya? Existe un nervio importante. Este nervio importante se va a llamar nervio facial, ¿ya? Conceptos generales que necesito que conozca. Un touch, ya. Conceptos generales que necesito que conozca. Todos los músculos de la cara, todos los músculos de la cara están inervados por un nervio que tiene 5 ramificaciones. Y este nervio es el facial. Entonces, claro está que te van a preguntar por el nervio facial. Es lo primero que tú tienes que saber. Nervio facial. Todos los músculos de la cara están inervados por el facial, a excepción de este músculo. Y como es excepción, también te van a preguntar por este músculo. Por este músculo. Y este músculo se conoce como el elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior está inervado por el tercer par craneal, por el óculo motor. Ya, no te olvides, te van a preguntar esto. Todos excepto el elevador del párpado superior, por el óculo motor. ¿Qué más te van a preguntar? Te van a preguntar qué ocurre si hay una lesión en el nervio facial. Y cuando nosotros hablamos de la lesión del nervio facial, hablamos de una lesión central en el núcleo o periférica, también conocida de Bell. Pero te van a preguntar más la parálisis periférica de Bell porque ocurre en su recorrido. ¿Qué más te van a preguntar? Te van a preguntar por qué razón en la parálisis facial el ojo o el globo ocular queda abierto, ¿ok? Y se van a centrar mucho en globo ocular, en la lesión del nervio facial. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Así que, por favor, atentos. Como dato principal, el recorrido del nervio facial. Ustedes tienen que manejar esto, el tema de oído. El oído se divide de esta manera. Lo vamos a hablar rápidamente porque no creo que te tomen oído. No creo. Y nosotros vamos a tener que esto que tenemos acá es el oído externo. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, que es este. El pabellón, lo que tú conoces como oreja, es el pabellón auricular. ¿Ok? Pabellón auricular. Que tiene su hélix, tiene su antihélix, tiene su fosa triangular, tiene su lóbulo, ¿ok? Tiene su lóbulo. Y tiene a su amiguito que está acá, que le gusta así como tú tomar. O sea, tiene el trago. Pero así como tiene el trago, ¿ok? También tiene a su pata, que no le gusta tomar, así como yo, que es el antitrago. Y entre el trago y el antitrago hay un surco. Y es muy trágico que haya una persona que tome y una persona que no. Entonces este surco se llama surco intertrágico. Fácil. Y acá está lo que no quiero que te olvides, que es la excavación, la concavidad del pabellón auricular, que se llama la concha. Concha auricular. De la concha auricular nosotros vamos a tener que ingresa de esta manera, que se forma de esa manera, y esta estructura es el conducto auditivo
externo, porque está por fuera. Y el conducto auditivo externo tiene dos porciones. A ver, para que nunca te olvides, ¿el pabellón auricular es óseo o cartilaginoso? Mira pues, mírate tu cuerpo. ¿Es óseo o cartilaginoso? Vamos por el chat. Es cartilaginoso, ¿verdad? Entonces, esta porción que nosotros encontramos en el pabellón auricular es la porción cartilaginosa. La porción externa es la porción cartilaginosa. Y la porción interna del pabellón auricular, esta porción interna, es la porción ósea. Y la porción ósea, tanto en la parte superior como inferior, pero más en la parte superior, se va a fijar a una estructura que es esta estructura, y esta estructura se va a conocer como el peñasco del temporal. Arriba, peñasco del temporal, o también conocido como porción petrosa del temporal. El conducto auditivo externo más pabellón auricular, esto me conforman el oído externo. El oído externo. ¿Ya? Oído externo. El oído externo termina en esta estructura que nosotros estamos marcando con amarillo. Y tú has escuchado que cuando hablan muy fuerte, dicen, oye, cuidado que me van a reventar el tímpano. Sí he escuchado, profe. Esta estructura se denomina membrana. Y se va a denominar membrana timpánica. Y acá yo voy a tener a la membrana timpánica. ¿Te han hablado de la membrana timpánica o no te han hablado de la membrana timpánica? Necesito que me confirmes, por favor. ¿Te han hablado o no te han hablado? Chicos, ¿están vivos? Ya, no les han hablado. La membrana timpánica, chicos, si no les han hablado es porque no les va a venir. Membrana timpánica. Pero lo que sí quiero que entiendan es que ya estamos ingresando al oído medio. Y el oído medio va a estar netamente en el peñasco del temporal. Sigue estando en el peñasco del temporal. Y el oído medio se va a ver en la fosa craneal media. ¿Y cómo yo veo el orificio de entrada? Porque acá tengo otro conducto. Y este conducto se va a denominar, este conducto que tengo acá, se va a denominar el conducto auditivo interno. O también conocido como meato auditivo. Tenemos un conducto auditivo externo, tenemos un conducto auditivo interno. Todos los conductos llegan al oído medio. Y el oído medio, ¿qué es esto? Es una cajita. Y es una cajita delimitada por la membrana timpánica. Se va a llamar la famosa caja timpánica. Hay que recordar que la membrana timpánica forma parte de la caja timpánica. Es un límite de la caja timpánica. Dato que debes conocer porque te van a preguntar. La caja timpánica tiene huesecillos. Tiene acá, mira, tiene acá a este huesecillo que yo lo voy a conocer como martillo. Tiene este huesecillo que yo lo voy a conocer como yunque. Y tiene este huesecillo que yo lo voy a conocer como estribo o estapedio. Entonces,
¿Qué tiene? Tiene al martillo, tiene al yunque y tiene al estribo. ¿Y por qué es importante? Porque el martillo tiene un músculo que se adhiere. Martillo. Y el yunque también tiene un músculo que se adhiere. Entonces tenemos dos músculos. Tenemos, porque músculos te van a preguntar. Tenemos el músculo del estribo y tenemos el músculo del martillo. El músculo del martillo está inervado por la tercera rama del facial, o sea, por el nervio mandibular. Mandibular. Y el estribo está inervado por el séptimo par craneal, o sea, el facial. De estos dos, ¿cuál es más pequeño? El estribo es el hueso más pequeño, por ende, el músculo del estribo es el más pequeño. El músculo más pequeño, ¿ya? Ahora, el músculo del martillo está netamente relacionado con la membrana timpánica. El músculo del martillo también se llama músculo tensor del tímpano. Y el músculo del estribo también se conoce como músculo estapedio. ¿Por qué? Porque martillo se conoce también como malleus. Yunque se conoce como incus o uncus, algunos libros lo mencionan. Y el estribo se le conoce como estapedio. Acá nosotros tenemos dos articulaciones. Tenemos esta articulación y tenemos esta articulación. Y las articulaciones son nombres epónimos antiguos. Articulación incudo de yunque, incudo maleolar de malleus, de martillo. Y articulación incudo de yunque, estapedial de estribo. Incudo maleolar, incudo estapedial de estribo. La incudo maleolar es una articulación encaje recíproco, celar, silla de montar. Y la articulación incudo estapedial es una articulación por la cabeza del estribo esférica, o sea, enartrósica. No te olvides de eso, ¿ya? Y el nervio facial va a recorrer de esta manera, mira. Y baja. Este es el nervio facial, que pasa por la caja timpánica, por el oído medio. Y el nervio facial en su recorrido le va a dar una rama para el músculo del estribo. Y el nervio facial va a dar una rama que va a pasar por arriba de la membrana timpánica, por la parte superior de la membrana timpánica. Y ese nervio que pasa por la membrana timpánica por la parte superior se llama nervio cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano, rama del facial. Y este nervio cuerda del tímpano también va a brindar una inervación sensorial en la lengua, ¿ya? Que luego recibe ramas del nervio del trigémino para formar el nervio lingual, que le da una inervación sensitiva y sensorial a los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ya? Pero el nervio cuerda del tímpano sale del facial, no te olvides de esto, ¿ya? Y luego tenemos el oído interno, y el oído interno vamos a tener al vestíbulo
y vamos a tener a nuestra cóclea. Acá están canales semicirculares, tenemos al vestíbulo, así en términos vagos, y tenemos a la cóclea. Y acá nosotros tenemos que emerge el nervio vestíbulo coclear. Este es oído interno. Entonces, luego de conocer brevemente el oído, a mí me va a interesar el oído medio. Ese es el que me interesa. Entonces, el oído medio tiene 6 caras, chicos. 6 caras. ¿Ya? 6 caras. Y lo vamos a representar acá. Tienes esto, para que nunca te olvides. Nunca te vas a olvidar de esto. Así que préstame atención. Préstame atención. Lo vamos a hacer bonito. Estamos viendo el oído medio. Esta es la cara superior. Esta es la cara posterior. Esta va a ser la cara anterior. Y abajo va a ser la cara inferior. La cara inferior. Muy bien. En la cara superior nosotros tenemos a esta estructura. Y esta estructura se conoce como el conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno está ingresando mi nervio facial. Ingresa mi nervio facial. Acompañado del octavo par craneal, o sea, del vestíbulo coclear. El vestíbulo da sus fibras, la cóclea da sus fibras y te forman el nervio vestíbulo coclear, que se va a ir en dirección al conducto auditivo interno, y por acá viene. Acompañado también de una arteria. Y esta arteria se conoce como la arteria laberíntica. Rama, porque te pueden preguntar, rama de la arteria cerebelosa anteroinferior, de la famosa ACAI. Arteria cerebelosa anteroinferior. Acá vas a tener estructuras relevantes que necesitas conocer. Primero, vas a tener acá un ganglio y acá una estructura predominante. Este ganglio se va a conocer como el ganglio geniculado. Y acá vamos a tener a la eminencia piramidal. Otro dato importante que necesitas saber es que en la cara anterior, para que te ubiques, del oído medio, en la cara anterior del oído medio, nosotros vamos a tener una trompa. Una trompa que comunica el oído medio con la cavidad faríngea. Acá. Y esta trompa se conoce como la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio me comunica oído medio con cavidad faríngea. Y esta trompa de Eustaquio la encontramos en la cara anterior. Es por eso que una otitis media se puede complicar con una faringitis. O una faringitis se puede complicar con una otitis, ¿no? Por la migración, básicamente, y por la comunicación de la trompa de Eustaquio. A ver, datos importantes. Ganglio geniculado y eminencia piramidal. Estos datos son importantes. ¿Por qué? Va a venir el nervio facial
va a pasar por el conducto auditivo interno y se encuentra el ganglio geniculado y forma su primera rodilla. Y acá nosotros vamos a tener la primera rodilla del nervio facial. Desciende el nervio facial, desciende, y a nivel de la eminencia piramidal vamos a tener la segunda rodilla. La segunda rodilla. Y luego sale del cráneo por un orificio. Y este orificio está entre la apófisis mastoides y la estiloides. ¿Cómo se va a llamar este orificio? Este orificio se llama el conducto estilomastoideo. Y el nervio facial sale, te van a preguntar esto, sale por el agujero estilomastoideo. Entonces acá nosotros podemos ver tres porciones, pues chicos. Mira, desde el conducto auditivo interno hasta la primera rodilla va a ser una porción. Desde la primera rodilla hasta la segunda rodilla va a ser otra porción. Y desde la segunda rodilla hasta, ahorita nos vamos a dar cuenta, hasta perforar la glándula parótida, va a ser otra porción. La primera porción, como pasa por todo un laberinto estrecho, acá por una estructura, es una estructura muy estrecha ya. Algunos lo conocen como la estructura de Falopio o el conducto de Falopio, ¿ya? Pero es una estructura muy estrecha y está acompañada de la arteria laberíntica. Se va a conocer como primera porción o porción laberíntica. Es la primera porción del nervio facial, la porción laberíntica. La segunda porción, como ya se encuentra dentro de la caja timpánica, se va a conocer como segunda porción o porción timpánica. Y la tercera porción se va a llamar la porción mastoidea. Pero esta porción mastoidea va a ser una porción intracraneal y la porción extracraneal. Extracraneal e intracraneal, que es la tercera porción. Entonces, recuerden, la primera porción o porción laberíntica va desde el conducto auditivo interno hasta la rodilla, la primera rodilla del nervio facial, que ocurre a nivel del ganglio geniculado. La segunda rodilla, desde la primera rodilla que ocurre a nivel del ganglio geniculado hasta la segunda rodilla que ocurre a nivel de la eminencia piramidal, vamos a tener la segunda porción, que es la porción timpánica, por caja timpánica. Y desde la eminencia piramidal, donde ocurre la segunda rodilla, desde la segunda rodilla hasta perforar mi glándula parótida, voy a tener la tercera porción, que es la porción mastoidea, en una región intracraneal y en una región extracraneal. La región intracraneal va desde la segunda rodilla hasta el agujero estilomastoideo. Y la porción extracraneal de la porción mastoidea va a ser desde el conducto estilomastoideo hasta perforar nuestra glándula parótida. La vamos a poner acá. Hasta perforar la glándula parótida. Cuando el nervio facial perfora la glándula parótida, acá vamos a tener, esta es la glándula parótide.
Cuando el nervio facial viene y perfora la glándula parótida, se divide en dos troncos. El tronco superior y el tronco inferior. Y el tronco superior me da dos ramas y me da 2 ramas y media. Y el tronco inferior me da 2 ramas y media también. El tronco superior me da la rama temporal, la rama cigomática y la rama que comparte es la rama bucal, que también me la da el tronco inferior. El tronco inferior me va a dar la rama mandibular, también conocida como rama marginal, y la rama cervical. Es por eso que la parálisis facial periférica, que puede ocurrir en cualquier recorrido, en cualquier parte del recorrido del nervio facial, puede ocurrir acá, ¿ok? Te va a comprometer todo: temporal, cigomática, bucal, marginal y cervical. Y la parálisis periférica, ¿ok?, es hemicara. La periférica. Y la central va a ser netamente el tercio inferior. La mitad inferior es 1/4 de la cara. Si yo me he lesionado en el núcleo del facial del lado derecho, el compromiso en el lado izquierdo. Pero en la periférica, si yo me lesiono en el recorrido derecho, la afección se va a ver en la cara derecha. ¿Ya?